Gracias, Sebastián. Bueno, un agradecimiento al Instituto Goethe, al Ministerio de Cultura, a CERLAL y a todas las instituciones que se han comprometido para poder llevar a cabo este evento el día de hoy. Yo quisiera, antes de mi presentación, quiero hacer un breve análisis de lo que ha sido desde ayer esta presentación. Primero, con la representante de Alemania, con Hannelore, que ella desde su biblioteca ha estado innovando servicios, porque tenemos o siempre nos vamos a chocar con personas que nos digan ¿para qué biblioteca si ya la tecnología lo puede hacer todo? Y eso no es cierto. Luego con Mayerly de Colombia, que en su biblioteca Raíz de Barro, con la filosofía dejar hacer, que los niños puedan en el espacio de la biblioteca hacer lo que ellos desean y no imponerles el acercamiento al libro. Luego con Marcia de Bagalume, comunidades de la selva amazónica, formando promotores de lectura y también contando historias de su propia comunidad. El día de hoy yo lo que les voy a traer es una experiencia de las zonas vulnerables del país. Yo soy bibliotecóloga y como bibliotecóloga, desde el primer momento que inicié mis labores en Cedro, llegué a la comunidad, a esas comunidades vulnerables donde hay mucha problemática del consumo de drogas, y eso me llevó a estudiar un máster en drogodependencias. Tenía compañeros que me decían, pero ¿por qué no estudias un máster en bibliotecología? Yo le decía, porque no me va a ayudar a poder ayudar a estas personas o a estas comunidades en todas estas situaciones de riesgo que viven. Si pasamos a la... Entonces fue así como empecé a formar espacios de lectura en estas zonas vulnerables, pero también dando un soporte emocional desde la biblioteca, con los jóvenes, con los niños, con las familias y también compartiendo información con los docentes para que puedan ayudar desde las escuelas a sus estudiantes. Lo he llamado el vínculo biblioteca-comunidad en población de situaciones vulnerables. ¿Cómo este vínculo, cómo nace la biblioteca en una comunidad en riesgo y cómo es, digamos, ese soporte para poder trabajar este tipo de problemáticas? Las bibliotecas comunitarias ubicadas obviamente en zonas vulnerables, con problemas sociales, mucha pobreza, violencia, narcotráfico. Nosotros buscamos a la lectura como una estrategia de intervención, una estrategia de prevención, porque eran niños donde los padres estaban involucrados de alguna manera en la problemática de las drogas, pero también eran adolescentes donde los padres decían, yo no quiero que mi hijo esté involucrado en este tipo de problemas. Entonces, veíamos a la lectura como un espacio de intervención, pero también como una estrategia de prevención ante estas conductas de riesgo. Intervención comunitaria permanente. Nosotros, gracias a proyectos que tenemos de intervención, llevamos siempre la lectura, siempre los espacios de biblioteca a estas comunidades. Oportunidad de adquisición y libros. A las bibliotecas no podemos llevar cualquier libro. Tenemos que llevar los libros que la comunidad necesita, que la comunidad requiere. Entonces, oportunidades que nos daban los mismos proyectos que tenemos en la institución para poder comprar esos textos adecuados para la comunidad. Había bibliotecas, o por ejemplo la gente me decía, he ido a la Biblioteca Nacional pero me han donado libros que no me ayudan en la comunidad, ¿no? Entonces tampoco se trata de donar algo que no va a ayudar a esa comunidad, sino algo que les va a servir, que les va a dar ese soporte. Oportunidad para que el ciudadano pueda fortalecer sus habilidades en gestión de proyectos. Parte de nuestras acciones también es participar o compartir, fortalecer capacidades para que el ciudadano, un líder de la comunidad, el mismo bibliotecario pueda tener esas habilidades de presentar propuestas, de presentar proyectos y que puedan ayudar a sostener y a hacer más viable sus acciones desde la biblioteca. Transferencia a organizaciones vecinales y gobiernos locales. Nosotros como institución privada lo que hacemos es
elaborar un proyecto en la comunidad, formar la biblioteca, fortalecerla, pero también en todo ese proceso vamos transfiriendo la metodología de cómo funciona ese proyecto. ¿A qué puertas yo voy a tocar para que mi proyecto sea sostenible, mi biblioteca sea sostenible y siga teniendo los recursos que necesita? Y liderazgo, obviamente, creo que el bibliotecario tiene que tener un liderazgo y estar empoderado en la comunidad. Si no, va a ser muy complicado nuestro trabajo. Dentro de lo que es el contexto del trabajo que nosotros hacemos, cuando visitamos por primera vez la comunidad, lo que hacemos es una reunión con todos los líderes de la comunidad, con todas las instituciones involucradas, programas sociales, y hacemos un pequeño taller muy sencillo para poder sacar los primeros datos, cómo vamos a hacer nuestra intervención. Primero, cómo sueña su biblioteca, ¿no? Mucha gente nos decía, con un espacio lleno de libros, con mucha información. ¿Cómo sueñas a la lectura? ¿No? Acá tenemos, de una forma armónica, divertida, que inviten al público lector. Luego, ¿qué quieres para tu biblioteca? ¿Qué es lo que deseas para tu biblioteca? Un ambiente adecuado, con personal capacitado, ¿no? Y equipamiento con variedad de textos. ¿Sabes si existe una biblioteca en tu comunidad? Porque muchas veces a las zonas donde nosotros íbamos había una biblioteca que de repente no tenía esa visibilidad o se trabajaba hacia adentro, no se iba a la comunidad. Entonces, muchas veces habían vecinos que decían, sí, yo he visto un espacio de lectura en un programa de vaso de leche que siempre hay en las comunidades, o en una iglesia, en una parroquia, he visto una biblioteca. Entonces, eso también nos permitía podernos acercar y poder formar alianzas para hacer un mejor trabajo. ¿Y qué entiendes por biblioteca comunal? ¿No? Porque la biblioteca comunal es la que nace de la misma comunidad. Es muy diferente a una biblioteca pública, a una biblioteca municipal. Entonces, eso también lo que hacíamos era hacer que se interiorice ese término de biblioteca comunal, que esa biblioteca nace de la necesidad de la comunidad, del ciudadano y que es de ellos, ¿no? Empoderarlos en ese sentido. Así es como nace la red de bibliotecas comunitarias, ¿sí? Y cuya finalidad es promover espacios donde el ciudadano encuentre las respuestas que necesita a su demanda de información y el desarrollo de acceso a la información en diferentes plataformas, en diferentes medios. Siempre hablamos de bibliotecas, pero tenemos que relacionarlo siempre con la comunidad. Por eso yo creo que la comunidad o la biblioteca tiene que estar muy enlazada con la comunidad, con el ciudadano, como espacio comunal. Por ejemplo, en Perú hay los famosos comedores populares, ¿no? Que en esos comedores la gente se junta para hacer diversas actividades y ese espacio es de la comunidad, es un espacio que el gobierno cede para que ahí se construya un espacio y donde muchas veces en estos espacios hay una pequeña biblioteca. Y apelar al derecho que también tiene el ciudadano de tener acceso al libro, a la lectura. Y hay muchas políticas públicas en el Perú. En realidad ustedes nos llevan una delantera bastante importante, pero en el Perú también estamos en ese empuje, en esa iniciativa. Este es el mapa del Perú, donde estamos ubicados. Ahí estamos nosotros con nuestra red de bibliotecas. Como yo les decía, utilizamos los proyectos que tiene Cedro como institución de la sociedad civil para en esos espacios poder implementar una biblioteca, ¿no? Con la ayuda, obviamente, de los recursos que nos da el financista o la cooperación internacional o en algunos casos nacional por diferentes alianzas que hacemos. Entonces lo que hacemos es intervenir en esas zonas, en la zona de la costa, de la sierra y de la selva. Algunas acciones que tenemos desde la biblioteca, desde la red de nuestra biblioteca comunitaria: fortalecer el programa de acceso al libro y la lectura a través de actividades permanentes, a través de alianzas
en algunos casos con el Ministerio de Cultura, con la Biblioteca Nacional. Luego, incentivar la participación de los docentes, porque cuando nosotros fuimos a esta comunidad vimos que el docente no motiva, lamentablemente en ninguna de las escuelas de las zonas donde nosotros trabajamos no hay biblioteca escolar y menos había una biblioteca pública municipal. Entonces, nuestro reto era ir a formar una biblioteca comunitaria, ¿no? Y lo que hacíamos también era involucrar al docente, en que el docente pueda trabajar con el alumno, obviamente en motivarlo a la lectura, pero también en presentar propuestas y proyectos en alianza con los alumnos, porque los chicos son los que identifican los problemas que también hay en su comunidad. Y así fue como nació un proyecto que se llama Proyecto Ciudadano, que es una metodología que es implementada por la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces nosotros nos aliamos con ellos para poder trabajar desde la biblioteca este proyecto. También el tema de la tecnología. Desde la biblioteca, nosotros formamos 60 bibliotecas, pero dentro de las 60 tenemos 20 con equipamiento y donde hemos buscado que el gobierno local pueda pagar el internet y también el gobierno local pueda financiar el pago de la persona que está a cargo de la biblioteca. En algunos casos se da, en otros no. Tenemos que hacer otras gestiones para que un bibliotecario esté permanente en ese espacio, ¿no? Y poder también capacitarlo en el manejo de tecnologías, del uso de las tecnologías. Y fortalecer competencias. Siempre estamos capacitándolos, visitando, monitoreando estos espacios para ver qué necesidades requieren los bibliotecarios o qué necesita la comunidad para poder fortalecerla mejor en todo eso. Compartir recursos digitales en animación a la lectura. Mayormente ahora los chicos tienen en el teléfono ya la conectividad del internet. Entonces, ¿cómo compartir espacios digitales de libros en promoción de lectura o literatura, etcétera? Yo sé que en muchas zonas no hay el acceso al internet, pero tratamos que también puedan usar el internet para buscar información y tener acceso a la lectura digital, ¿no? La implementación de las bibliotecas se inicia con alianzas. Tenemos que acercarnos nosotros a los gobiernos locales, ¿no? A las autoridades, a la empresa privada, otros sectores que vamos identificando, vamos mapeando en la comunidad para que nos puedan ayudar a poder implementar mejor estas bibliotecas. Tenemos ahí la compra de todos los textos, porque lo primero que hacemos es que la comunidad nos diga qué textos requiere, qué es lo que necesita mi comunidad. La mayoría de ellos nos pedían textos de autoayuda, ¿no? Textos de autoayuda, textos preuniversitarios, sobre carreras técnicas, textos de cocina, por ejemplo, de manualidades, etc. Entonces, armábamos módulos para cada una de estas bibliotecas y esos módulos iban ya con una pequeña base de datos. Clasificábamos nosotros todos los libros y iban ya con una pequeña base de datos para que solamente el bibliotecario vaya, los ponga en el estante. En algunos casos iban hasta con la etiqueta y los pongan ahí y puedan dar el servicio de lectura. Obviamente las promotoras tienen que estar capacitadas para hacer promoción de lectura, tienen que conocer los textos que hay en la biblioteca para poder trabajar con los niños, ¿no? Y con las reuniones técnicas permanentes, las reuniones técnicas que teníamos nosotros con autoridades para poder ir transfiriendo la metodología, pero también para buscar ese compromiso que tenían que tener ellos para poder hacer sostenible, porque nosotros como proyecto tenemos un tiempo de ejecución, de duración. Entonces, después de ese tiempo tenemos que ir transfiriendo todo eso, pero buscar también el compromiso de las autoridades, ¿no? Porque muchas autoridades decían, pero ¿por qué una biblioteca con libros si ya hay el internet, si existe el internet? Pero yo les decía, pero hay algunos chicos que el internet no es muy necesario o lo usan para otras cosas, pero no para la lectura. Hay que fortalecerlos en lo que es lectura digital. Entonces, hay que iniciar primero por las bibliotecas físicas, ¿no? Porque en muchas de esas comunidades
no era una comunidad lectora. Entonces había que fomentar la lectura, había que capacitar y formar lectores. Y acceso al conocimiento a través del libro, pero también a través de la tecnología, ¿no? La selva peruana, la selva del Perú, fue uno de los lugares donde nosotros más hemos trabajado, porque esas son las zonas más vulnerables, donde hay narcotráfico, donde hay pobreza, donde hay mucha violencia. Y también en Lima, en la zona del Callao, también es una zona bastante vulnerable. Entonces, las alianzas que hicimos nosotros para poder presentar los proyectos y también para poder captar recursos para nuestras bibliotecas, primero los gobiernos locales que nos den el espacio para que funcione ahí la biblioteca, o una parroquia, o un centro comunitario. En segundo lugar, desde Cedro lo que hacíamos era buscar la cooperación internacional para que alguna actividad que algunas instituciones puedan realizar en América Latina, pues poderlos llevar a las comunidades donde Cedro tenía intervención. Fue así como llegó un grupo de chicos de Francia. No sé si ustedes han escuchado hablar de Bibliotecas Sin Fronteras. Así como hay Médicos Sin Fronteras, hay un grupo que se llama Bibliotecas Sin Fronteras. Y fue así como llegaron al Perú con un carro itinerante de lectura, de libros, pero ellos lo que iban era a cada país consiguiendo literatura de cada país. Entonces fue así como nos aliamos con ellos y trabajamos esta camioneta que se llamaba el Bibliotrueque. Esta camioneta fue por toda la selva del Perú, parte de la costa también, promocionando la lectura, pero también haciendo trueque de libros con cosas que la comunidad te podía dar. Por ejemplo, los chicos iban a un mercado y le daban a una señora un libro y la señora le daba fruta, le daba comida, etcétera, ¿no? O iban a una casa y la señora les prestaba su ducha para que se bañen y ellos a la vez le daban un libro. Entonces fue una actividad bien interesante que duró un año, todo el 2016. Luego, con la Embajada de Estados Unidos también presentamos un proyecto que ellos fueron los que nos implementaron estas 20 bibliotecas que les menciono con equipamiento, con libros adecuados para cada comunidad y también con todo un programa de capacitación, tanto para los chicos, los bibliotecarios de cada zona, porque en estas zonas donde tenemos la biblioteca no hay bibliotecarios profesionales. Todos son personas de la comunidad, porque creo que eso es lo que funciona mejor, identificar a una persona de la comunidad que conoce a su comunidad para que ella se haga cargo de la biblioteca, ¿no? Porque es la que conoce a las personas y obviamente con una capacidad instalada podrá hacer un trabajo muy bien y que se sienta contenta también porque está ayudando a la comunidad. En algunos casos, como les decía, les buscamos un financiamiento para un pago mensual y en otros casos tratamos de buscar otros recursos para que puedan tener esa motivación, un pequeño incentivo, ¿no? Algunos logros de la red de bibliotecas. Yo quería comentarles ahora el logro del Proyecto Ciudadano, que es una metodología del Ministerio de Educación para fortalecer a los docentes, pero que también los docentes trabajen con el alumno en identificar un problema en su comunidad y cómo solucionar este problema de su comunidad, ¿no? Este proyecto, como les decía, es una metodología que se trabajó en 5 bibliotecas. Con 5 bibliotecas se trabajó este proyecto ciudadano, que fue Lima, San Martín, Ayacucho, Huante y el Braem. El Braem, estas siglas que ustedes ven acá, es Valle del Río Apurímac, N y Mantaro. Es un valle que está en la selva del Perú, que es la zona más devastada del país, porque ahí durante mucho tiempo fue el conflicto armado, el terrorismo, y también hasta ahora hay vestigios de narcoterrorismo y también es una zona de narcotráfico, es donde hay el cultivo ilegal de hoja de coca. En el Perú hay una ley que somos un país tradicional de chacchao de hoja de coca, pero solamente
de acuerdo a una ley, deben haber 12.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, que es la legal, pero ahorita el Perú tiene como 70.000. Entonces, imagínense, toda esa área está en el BRAEM. Hay jóvenes que se involucran en estas situaciones. Entonces, de alguna manera nosotros llevamos ese proyecto de bibliotecas para que estos jóvenes puedan tener otras alternativas de vida, ¿no? Y creemos que con Proyecto Ciudadano, con el tema de promoción de la lectura, de repente sale algún escritor, podamos ayudar, no a todos, pero por lo menos si ayudamos a 2 o 3 jóvenes, podamos sentirnos bien, que estos jóvenes están por la vida legal, ¿no? Se presentaron 10 proyectos ciudadanos en estas 5 bibliotecas. 20 docentes fortalecieron esa capacidad de elaborar proyectos ciudadanos con los estudiantes. Hubieron 7 instituciones educativas involucradas, instituciones educativas que de manera voluntaria trabajaron con los estudiantes identificando ese problema. La mayoría de los problemas era el consumo de alcohol. Había mucho problema de alcohol y de violencia en esas zonas donde trabajamos este proyecto ciudadano. 100 jóvenes estudiantes también participaron y 3 gobiernos locales implementaron políticas públicas en el sentido de, por ejemplo, no tomar alcohol en la vía pública. Y eso fue movido por los mismos jóvenes de la comunidad, con asistencia técnica nuestra y con la asistencia técnica del docente, ¿no? Entonces eso fue un logro importante que se dieron con la cooperación de estos jóvenes. Aquí hay algunas actividades de la presentación de estos proyectos, porque una vez que los proyectos fueron concretados en cada zona, se fueron a la capital, a Lima, a presentarlos en una feria grande donde participaban colegios de todas las regiones. Entonces aquí fuimos nosotros como proyecto de biblioteca con los estudiantes y con los alumnos a presentar estos proyectos ciudadanos, ¿no? La biblioteca comunitaria realizaba convocatorias. Aquí tenemos, estos 2 chicos son de una zona, de una comunidad nativa de la selva, que también su problema era que no se cuidaba el medio ambiente, ¿no? La gente no tenía esa cultura de reciclar, pero también ensuciaban las calles, entonces ellos se preocupaban mucho por que la gente cuidara su medio ambiente, y además porque vivían en medio de la selva, ¿no? Aquí también tenemos, se generaban espacios de discusión ante un problema, como por ejemplo el problema del alcoholismo, el problema de la violencia. Los jóvenes generaban espacios de discusión. Entonces, era de alguna manera cómo nosotros podíamos ayudar a que esa política pública pueda llevarse a cabo con el asesoramiento de los docentes y obviamente con nosotros como parte de la sociedad civil. Y en esta última foto, estos 2 chicos de Ayacucho fueron ganadores de un proyecto ciudadano en Lima. Ocuparon el primer puesto en ese proyecto. También tenemos participación de las comunidades nativas. Como ayer Marcia tiene ese excelente proyecto en la Amazonía de Brasil, nosotros desde Cedro, estos chicos de las comunidades nativas son del BRAEM, de esta zona conflictiva. Entonces tratamos de llevarles textos. Conseguir textos en su idioma es muy difícil, complicadísimo, porque tampoco queremos romper esa identidad cultural con los niños que hablen su lengua materna. Entonces tratábamos de hacer alianzas para conseguir cuentos bilingües en su idioma. En el Perú hay más de 300 lenguas. Entonces hay un idioma universal que es el quechua, pero el quechua del Cusco es diferente al quechua de Ayacucho, etc. Entonces tratábamos de conseguir textos bilingües de quechua que pudieran entender todas esas comunidades, ¿no? Aunque es complicado. Ahorita el Ministerio de Educación está promoviendo elaborar textos para cada una de estas zonas en su lengua materna para estos alumnos, pero es una iniciativa que recién está empezando y creo que va a tener mucho éxito más adelante. Y bueno,
Algunas acciones de las bibliotecas, tenemos la hora del cuento, luego hacíamos que las promotoras salieran a diferentes espacios en la comunidad, espacios abiertos, si se daba alguna feria, si por ejemplo habían los cabildos que siempre se dan en las comunidades, sacábamos nuestros libros para así invitar a la gente que hay una biblioteca, ¿no? Hacíamos mucha difusión a través de estos espacios abiertos que se dan en la comunidad. Lectura digital también es otro servicio que se da en las bibliotecas donde hay conectividad, donde se tiene acceso a internet, y la lectura en parques también, que sacábamos a los niños, alguna actividad lúdica, pero también alguna lectura de un texto. En este largo trabajo que hemos tenido desde las bibliotecas, hemos visto que todo bibliotecario debe tener competencias, ¿no? Y que debe fortalecerlas siempre. Primero, conocer los intereses y gustos de la lectura, de la comunidad, porque si no conoces cómo innovas un servicio, cómo haces un plan de trabajo, si no conoces digamos, a tu comunidad, no conoces lo que el ciudadano necesita leer, qué demanda el ciudadano. Disponer de distintas metodologías de trabajo, cómo elaborar un pequeño proyecto, una pequeña propuesta. En Perú se maneja un proyecto que se llama presupuesto participativo, no sé si acá se dará, es una política pública dada por el Estado, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este presupuesto participativo, ¿qué hace? Que los ciudadanos organizados en una comunidad presenten propuestas, y han habido 2 o 3 proyectos de bibliotecas donde se han financiado por 1 millón de soles, ¿no? Hay una biblioteca municipal, porque tiene que ser bibliotecas municipales, pero aliadas con bibliotecas comunitarias también, ¿no? Se iba a cada vecino, se les invitaba a la reunión de lo que la biblioteca, para decirles que la biblioteca es importante, y teníamos que concursar en este proyecto de presupuesto participativo. Entonces, también que el bibliotecario sepa que estos proyectos van a ayudar a sostener a su biblioteca, ¿no? Planificar actividades de acuerdo a los objetivos planteados. Si yo tengo un proyecto, tengo que hacer un plan de trabajo en mi biblioteca. Entonces, obviamente tengo que planificar qué voy a hacer en 3 meses, o en 6, o en 12 meses, ¿no? Y cuáles son los recursos que yo necesito para que esas actividades se lleven a cabo sin ningún problema, sin ninguna contingencia, etcétera. Conocer y manejar contenidos de plataformas digitales, ¿no? Ya hay muchas plataformas que tenemos sobre literatura, sobre promoción de la lectura, sobre cuentos. Nosotros elaboramos un cuento en Perú que se llama El abuelo del bosque, que ya está en una plataforma digital, ¿no? Y ese cuento ha sido elaborado y validado con los niños de la selva del Perú. Es un cuento, nació de la narrativa oral y lo hemos plasmado en un texto. Y que también tiene un CD de música, de canciones hechas específicamente para ese cuento, con las voces de los niños de la selva, ¿no? Dentro de los proyectos de lectura o proyectos de una biblioteca, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros enfoques, pero también cuáles son esos desafíos que que encontramos todos los días en realidad. En qué estamos enfocados y cuáles son esos desafíos. Ya, sí. Sí, avanza para poderlos leer todo. Ya, en tema de los enfoques, la comunidad es súper importante, la inclusión, si tengo una población con discapacidad o con habilidades especiales, etcétera. La pertenencia, hacer que la comunidad del ciudadano coja la biblioteca como suya, ¿no? El trabajo articulado con alianzas, la comunicación, la visibilidad, identificar recursos que puedan ayudar mejor a mi biblioteca. Un programa de voluntariado, el programa de voluntariado es súper importante para poder sostener mi biblioteca. Y los desafíos, obviamente, ustedes lo ven ahí, las políticas públicas que tenemos que saber, bibliotecarios con competencia, liderazgo y proyectos de inversión pública.
Dentro de la red de bibliotecas nosotros pensamos que se dan tres componentes. Primero, innovación en las bibliotecas, luego tenemos fortalecimiento de capacidades y las alianzas estratégicas, que son muy importantes para poder encaminar todos nuestros proyectos que tenemos. Y la sostenibilidad. Creo que si no tenemos sostenibilidad no vamos a poder lograr nuestros sueños, nuestras metas que nosotros queremos como bibliotecarios. Y involucrar a todos, la empresa privada, la escuela, las mismas organizaciones comunales, etcétera. Sí, y bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.